La episteme moderna como productora, espérate, yo me quito la foto por acá. La episteme moderna como productora de la verdad oficial alrededor del autismo en Colombia. Eh, el trabajo en el postdoctorado fue fructífero, sobre todo las conversaciones que pudimos tener o pude tener con Aldo para afinar eh, esta corta exposición. Digo corta pensando en que el trabajo pues fue un año. Digo corta pensando en que el artículo que está detrás de estas diapositivas, de esta media hora, 35 minutos, eh, pues es mucho más extenso. Em, Lina es una niña de un colegio privado de la ciudad de Medellín. Hasta hace poco fue diagnosticada como Asperger, pues aunque está en el espectro autista, ha sabido sobrellevar su desencuentro con el mundo. Cursa una materia llamada música, pero siempre la pierde. En el último año debía aprenderse los elementos básicos y necesarios para seguir una partitura, pero para ella eso fue una labor imposible. La profesora Elina alcanza a decir, es que no he podido hacer que me aprenda qué es una negra, una blanca, una corchea. Se me acabaron mis recursos metodológicos. Pero con Lina pasa lo siguiente, tiene un oído perfecto, escucha cualquier canción, toma su teclado y la interpreta en unos minutos. A Lina le cuesta escribir, pierde música y lengua castellana. Su lenguaje es la música. Los antecedentes de esta investigación, bueno, además de los años que llevo pensando el tema del autismo, digamos, más específicamente, yo lo ubico en la última investigación que hice, que terminé el año pasado y que el libro estará prontamente publicado. Se llama Vicisitudes en el encuentro entre estudiantes con TEA y sus universidades. Fue, digamos, una investigación que buscaba escuchar fundamentalmente a los jóvenes universitarios autistas, tratando de identificar cuáles eran eso que llamamos vicisitudes en su encuentro con la universidad. Fundamentalmente, Traemos más fundamentalmente esa investigación previa fueron unas entrevistas a jóvenes universitarios, a sus familias, a profesores, a directivos universitarios. En principio, nombrar esta investigación como un antecedente ya habla de lo que yo llamo mi apuesta teórica, metodológica y profesional, que tiene que ver con... Sí. Marlon, disculpa, José Enrique, ¿estás ahí? Por favor, mantener en silencio tu micrófono porque el profe aún no está interviniendo. Marlon, disculpa, adelante. Gracias, Andrés. Bueno, ya habla de la apuesta teórica, pedagógica, investigativa, y esa apuesta tiene que ver con escuchar al sujeto, en este caso, al autista. Terminada esa investigación en donde nos contaron, pues, digamos, sus vicisitudes, sus experiencias, sus dificultades, sus logros, digamos, el producto final
fue plantear una suerte de lineamientos para el trabajo universitario con personas autistas, pero entonces, digamos, si es verdad que ese fue el final de ese proyecto, digamos, ya a nivel profesional en la universidad, digamos, ya me puse en la tarea de hacer un proyecto, digamos, aplicado, digámoslo así, por lo menos en esa tarea estoy, y que en principio he llamado Autistas en la Universidad, una apuesta por la educación inclusiva. Pero entonces, digamos, para poder hacer ese proyecto de educación inclusiva, yo me di cuenta en el doctorado precisamente de que era necesario primero armar un marco teórico que fuera lo suficientemente consistente para hacer ese proyecto. En ese marco teórico, digamos, un punto fundamental es y qué estamos entendiendo por TEA, que digamos, tomé ese nombre de DSM-5, o autistas, simplemente la palabra autistas. Señalo ese cambio porque, digamos, ese proyecto universitario lo inicié hace 3 4 años y yo simplemente decía TEA, el trastorno del espectro del autismo. Así, simplemente, trastorno del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque el DSM-5 lo dice así, lo nombra así. Eh, con el trabajo postdoctoral, digamos, ahí fue donde se puso el interrogante. Ahí se puso el interrogante. ¿Por qué? Incluso yo, siendo psicoanalista, cuando iba a hablar de autismo, siempre tenía que acudir al DSM-5. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que acudir siempre, digamos, al manual de diagnóstico de trastornos mentales? Esa es, digamos, como la inquietud con la cual comienzo, comienzo a hacer este trabajo investigativo. Para saber del autismo en Colombia, me puse entonces en la tarea de ver, digamos, qué documentos oficiales, ya sea del lado de la salud o del lado de la educación, había alrededor del autismo. Y entonces está este documento, protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastornos del espectro autista. Y entonces, la pregunta que me hice para iniciar con este documento es qué concepción de autismo hay en este documento. ¿Por qué ubico este documento como importante? Digamos, porque eh, es el único protocolo clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención. ¿Sí? Es decir, no existe para jóvenes, no existe para adultos. Del lado de lo educativo, uno podría decir, sí, hay documentos para pensar la discapacidad en la universidad, está lineamientos, política de educación superior inclusiva, pero nada específico con el autismo. Ustedes podrían preguntar, ¿cómo así? Y es que hay que hacer una política para cada población. Pensémoslo por lo menos desde ahora para cada discapacidad. Y el asunto es el siguiente. Eh, la universidad donde estoy, eh, vamos, trabaja mucho la inclusión. En este semestre que acaba de terminar, por ejemplo, recibí a un estudiante sordo y entonces hay
siempre con él hay dos intérpretes eh, que se van turnando durante toda la clase que yo estoy dictando. Y así, esos dos intérpretes, digamos, persiguen al estudiante todo el tiempo para interpretarle lo que el profesor dice y para él hacerse entender de los profesores. En la universidad hay rampas, hay ascensores para personas con problemas de movilidad. En la biblioteca hay muchas herramientas para que las personas con problemas de visión puedan acceder a los libros que nosotros como profesores ponemos. Fíjense que nombrando así eh, problemas de motricidad, problemas de visión, eh, las personas sordas, uno dice, una universidad para trabajar con esas poblaciones, digamos, se inventa, construye unas herramientas específicas, ¿cierto? Aquí el problema que tenemos con el autismo, y, voy a pensar en la palabra espectro, es que no hay dos autistas iguales. Alguien dirá, tampoco hay dos personas problemas de motricidad iguales. El asunto es que el nivel en el que está el autismo, digamos, incluso algunos lo pueden nombrar como discapacidad psicosocial. Desde el psicoanálisis lo pensamos como una estructura psíquica. Está la neurosis, la psicosis, la perversión y el autismo. Es decir, son distintos modos de enfrentar la vida, digámoslo así. Pero entonces, cuando nos encontramos con el autismo, nos encontramos con con que lo que hace difícil esas vicisitudes que nos contaron los estudiantes universitarios, lo que hace difícil es muy diverso, ¿cierto? Quedémonos con los problemas de motricidad, ¿cierto? Entonces tenemos rampas, ascensores, digámoslo así. Y entonces casi que la inclusión para los problemas, para las personas que tienen problemas de movilidad, digamos, es casi un para todos, ¿cierto? Para todos. Pero con el autismo el asunto no es posible que sea un para todos porque para uno el problema será el ruido de la universidad, para el otro el problema será la literalidad para comprender textos, para otro el problema será la angustia del contacto con el profesor. En fin, el nivel en el que está el autismo, digamos, es el nivel de la subjetividad misma. Es el nivel de la subjetividad misma. Durante la exposición, obviamente, creo que seguiré hablando de ello, pero por lo menos en este primer momento, eh, pensemos en que la investigación está alrededor de este documento, en tanto que es es un documento oficial del Ministerio de Salud que habla sobre autismo, que tiene una concepción sobre autismo. El objetivo entonces del proyecto es analizar críticamente, y pongo entre comillas, entre paréntesis, decolonialmente, el marco teórico que tiene el protocolo, que acabamos de ver, para proponer el germen de una episteme autista que altera la episteme moderna, fuente de la verdad oficial alrededor del autismo en Colombia. Cuando uno voy a saltar la metodología y voy y vuelvo entre la metodología y el objetivo. Obviamente está en el paradigma cualitativo.
Cuando pensé en el método, yo me centré en la palabra de colonial, digamos, en las asesorías con Aldo, él me hacía énfasis en el enfoque, en la expresión enfoque crítico, y entonces finalmente quedó análisis de discurso con un enfoque crítico, entre paréntesis, de colonial. Lo digo así porque cuando se plantea análisis de discurso como método, digamos, a veces se puede pensar en una suerte de objetividad, una suerte de estoy leyendo un texto y eso es lo que dice el texto. Digamos, en principio el análisis documental es así. Vamos a tomar esto de Eumelia Galeano. El análisis documental, la estrategia de investigación documental implica un esfuerzo por identificar un patrón subyacente tras una serie de apariencias tales que se considere que cada apariencia se refiere al patrón subyacente. ¿Sí? Entonces, eh, pensemos en que lo que hice con este documento fue hacer una lectura cuidadosa de ese documento, digamos, para identificar lo que Humelia Galeano dice el patrón subyacente. Pero ojo, a pesar de que uno, uno dice, ay, es que ese es el patrón que hay en ese texto, digamos, esa es la racionalidad que hay en ese texto, esa es la lógica que hay en ese texto. Pensemos en que todo análisis implica al investigador. Y entonces, por eso, ese análisis documental no es sin Marlon, digámoslo así. No es sin su inicial postura crítico de colonial. ¿Sí? Cuando digo inicial postura, lo digo porque, digamos, yo vengo de trabajar centrado en una disciplina, el psicoanálisis, y con el postdoctorado me parece que comencé a tener un germen de espíritu de colonial que no es incompatible con lo que yo mismo trabajo con el autismo. Vuelvo a pensar el objetivo. Entonces lo que hice fue leer juiciosamente el protocolo que les mostré ahorita, el protocolo, para decolonialmente hacer su lectura. ¿A qué me refiero con decolonialmente? Me estoy refiriendo, estoy pensando, Quijano, bueno, ahorita miro el texto donde lo saqué, leo la cita, la liberación de las relaciones interculturales de la prisión de la colonialidad entraña también la libertad de todas las gentes, una libertad de opción entre las diversas orientaciones culturales y sobre todo la libertad para producir, criticar y cambiar e intercambiar cultura y sociedad. Es parte, en fin, del proceso de liberación social de todo poder organizado como desigualdad, como discriminación, como explotación, como dominación. Entonces, digámoslo así, yo digo, leo cuidadosamente el protocolo, pero en tanto que estoy atravesado, voy a decir las dos cosas, obviamente no dejo de ser psicoanalista, y en tanto que estoy atravesado por el psicoanálisis y por lo de colonial, entonces, de algún modo, la lectura que hago del documento tiene una especial sensibilidad para identificar en dónde la voz del autista está siendo borrada. Ahí, ahí, ahí ya me eché al agua metodológicamente, políticamente, teóricamente.
Y me viene a la memoria el hecho de que la semana pasada eh, estuvimos en lo que llamamos la Semana del Autismo en Medellín y me parece importante decir que allí, digamos, la voz del autista fue escuchada y eso hace que, digamos, la postura de la cual estoy hablando no es un asunto teórico, sino un asunto que atraviesa también la práctica y que como ideal lo que busca es precisamente no borrar la... Bien, cómo la oficialidad de mi país construye sus verdades alrededor del autismo. Tenemos este documento, ahí subrayo de entrada el hecho de que este documento sea producido por el Ministerio de Salud ya comienza a tener una cierta tensión con lo que uno escucha de los autistas, digámoslo más exactamente de los autistas adultos, obviamente, cuando ellos mismos, cuando, si no todos, cuando muchos están queriendo construir un discurso alrededor del autismo por fuera de la salud y la enfermedad. Y cuando digo por fuera de la salud y la enfermedad, lo que venimos escuchando es a los autistas planteando que su condición es un asunto, lo voy a decir de varias formas, es un asunto subjetivo. Es un asunto subjetivo, es decir, singular, es un asunto de diversidad, es un asunto de identidad. ¿Sí? De hecho, recuerdo en la conferencia central de la Semana del Autismo, la invitada principal, Vilma Cocos, la nombró salir del armario, pensando en el autismo. Entonces, fíjense que a donde nos están llevando los autistas adultos es a pensar el autismo como una identidad y no como un asunto de enfermedad e incluso ni como un asunto, hay gente que lo hace así, ni como un asunto de discapacidad, porque no siempre es una discapacidad. Bien. Eh, esta perspectiva entonces me lleva a preguntarme, digamos, cómo se produce este documento, cuál es el contexto epistémico de este documento. Cuando me pregunto por el contexto epistémico, a lo que me refiero es a que quiero poner la lupa sobre cómo se construye el saber sobre el autismo, sobre cómo se construye. Me gusta traer a colación a Foucault en Las palabras y las cosas, cuando cita a Borges diciendo cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en pertenecientes al emperador, embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas.
Traer a colación aquí a Foucault y a Borges tiene un propósito fundamental y es hacernos la pregunta alrededor de si las palabras hablan de la esencia de las cosas o si las palabras son nominaciones puestas por una cultura. ¿Qué son las palabras y cuál es su relación con las cosas? Porque, porque la palabra autismo apareció en algún momento. Es decir, el hecho de que alguien haya comenzado a nominar autismo, eso, eso fue una apuesta epistémica, eso fue una apuesta política, eso fue una nominación, pero desde esta perspectiva de la cual estoy hablando, esa nominación habla de un contexto particular y no habla de la cosa en sí. ¿Sí? La episteme la entenderemos como el andamiaje conceptual de una época en particular, a partir del cual ciertos asuntos en relación al saber se subrayan y se les da consistencia, y otros simplemente estarán absolutamente invisibilizados. La episteme moderna, nosotros, no estoy hablando de otros, estoy hablando de nosotros. La episteme moderna, digamos, es un andamiaje conceptual, digamos, pero metido en el cuerpo. Un andamiaje conceptual metido en el cuerpo. Metido en el cuerpo es el hecho de que la cotidianidad está atravesada, por ejemplo, por el discurso científico. La cotidianidad está atravesada por esa expresión que se dice tanto, evidencia científica. La cotidianidad está atravesada por esa episteme moderna. Y entonces, incluso, repito, hasta yo mismo, cuando iba a empezar a hablar de autismo, yo ahí mismo me iba al DSM-5. ¿Sí? Digo me iba porque hoy tengo una apuesta clara de que no tengo que empezar con, con el DSM-5, sino con un cuento. Y entonces, el psicoanálisis no es científico. Efectivamente, no es científico. Efectivamente, efectivamente, tiene una apuesta epistémica absolutamente distinta a lo que es la evidencia científica como un asunto de la mirada. La evidencia científica es un asunto de la mirada. A mí me parece que el trabajo que estoy haciendo a nivel educativo, a nivel clínico, tiene que ver más con la escucha que con la mirada. ¿Sí? Tiene que ver más con la voz del autista más que la conducta del autista. Bien, en esta ponencia en particular pretendo mostrarle la episteme moderna con sus consecuencias éticas y políticas en el campo del autismo. Hay una historia cultural de las enfermedades psiquiátricas. En 1850, época aún esclavista en los Estados Unidos, la Asociación Médica de Luisiana planteó un cuadro psiquiátrico llamado drapetomanía, cuyo síntoma fundamental se presentaba en las personas de raza negra y consistía en un deseo irracional de huir de las plantaciones y ser libres. Dicha enfermedad se curaba con el castigo, hasta conseguir la sumisión necesaria por parte del enfermo.
Y un segundo cuadro clínico era la disaestesia aetiópica, que consistía en la poca motivación que tenían los esclavos para hacer producir las plantaciones de sus amos. Los esclavos con esta enfermedad parecían medio dormidos todo el tiempo, sin deseos de trabajar en las fincas. A esto se le añadía el hecho de que eran propensos a hacer daño a las propiedades del amo y a plantear disturbios con sus capataces. Otro de sus síntomas era la insensibilidad en la piel, por lo que sugería el honorable doctor, abro comillas, hacer que el paciente se lave con agua tibia y jabón, luego untarlo con aceite y hacer penetrar en la piel con golpes propinados con una cinta ancha de cuero. Luego es necesario poner al paciente a realizar algún tipo de trabajo pasado bajo el sol. Hay dos pequeños relatos históricos alrededor de la enfermedad psiquiátrica. ¿Qué nos enseñan estos relatos? Nos enseñan que lo que la ciencia nombra en cualquier momento histórico como verdad es una interpretación que se produce en medio de un contexto histórico específico. Diagnosticar la grafetomanía a partir de ciertos signos que mostraban los esclavos no es posible sino en este momento histórico del esclavismo estadounidense. Ninguno de los que estamos en esta actividad podrá decir que la drapetomanía hace parte de la naturaleza de los esclavos. El contexto histórico y cultural del momento es el que permite aceptar como verdad lo que la Asociación Médica de Luisiana planteaba en 1850. En este punto debo lanzar una advertencia. No es propósito de esta ponencia plantear si lo dicho por la Asociación Médica de Luisiana es falso o verdadero. Lo que importa es subrayar es el rasgo de la episteme moderna en la cual el humano es un objeto de conocimiento, pero a la vez es objeto de disciplinamiento. Pensemos, por ejemplo, entonces, el contexto en el que aparece eh, lo que llaman Asperger. Hay dos libros que ayudan a pensar este asunto. El primero, Hans Asperger, Autismo y Tercer Reich, y el segundo, Los niños de Asperger. El exterminio nazi detrás del reconocido pediatra es el subtítulo del segundo libro. Con estos dos libros ya advertirán que el contexto en el que se produce lo que hasta hace poco oficial se llamaba el síndrome de Asperger es la psiquiatría infantil nazi. Y esto significa todo un proyecto político e ideológico que incluye un programa de eutanasia infantil, de esterilización infantil y una apuesta pedagógica y terapéutica que dieron en llamar servicio pedagógico curativo. En síntesis, es el contexto de la higiene racional nazi. Aquí en el texto escrito hay más reflexiones alrededor de cuál era la dificultad con esos niños que nombraron Asperger eh, y por qué era tan importante que se disciplinaran, ¿cierto? ¿Por qué era tan importante que se disciplinaran? Porque tendrían que ser fuerza, pues, mano de obra para el Tercer Reich. Eso, digamos, es el contexto de mediados del siglo pasado, pero entonces pensemos hoy en lo siguiente. Ese fue un gráfico que hice buscando en distintas revistas los bebés con síndrome de Down que nacen en España. Llegué hasta el 2020. ¿Sí? 16, 10. La tasa de nacimiento de bebés con síndrome de Down. Supongo que sospecharán porque baja la tasa de niños con síndrome de Down. La sospecha, pues obviamente es clara y cruda y pesada, y es cuando a una mujer en embarazo se diagnostica que viene un niño con problemas genéticos, entre ellos el síndrome de Down, entonces se abre la puerta fácil de que aborte. Cuando he hablado con los autistas alrededor de este punto, alrededor de las investigaciones genéticas del autismo,
Ellos dicen, ese es un tema muy delicado, porque al parecer, si la episteme moderna considera que el autismo es una discapacidad, es un trastorno, es una enfermedad, la consecuencia es clara sin que la digan muy duro. ¿Cuál es la consecuencia clara? Es si, si se logra identificar el grupo de genes que, que, que marcan el autismo en un niño, entonces se abre la puerta a la posibilidad de que, dicen ellos, abro comillas, acaben con nosotros, cierra comillas. Subrayo en nosotros porque del lado de ellos lo que está apareciendo es una suerte de reivindicación de su identidad autista. De hecho, ya ellos hablan de el orgullo autista. El Día del Orgullo Autista, 18 de junio. En la lectura que sigo del protocolo, subrayo esta cita. En los últimos 20 años se reporta un crecimiento importante de evidencia de intervención comportamental intensiva temprana a través de ABA en el progreso del desarrollo y rendimiento intelectual de los niños con autismo. Perdón, Aldo, cuando me queden 7 minutos me decís. Sí, Marlon, te quedan exactamente 10 minutos para finalizar. Bien, perfecto. Bien. Extraigo, por ejemplo, esa cita y de la cita me interesa señalar que el protocolo eh, tiene una apuesta evidentemente positivista y consecuente con ese positivismo, lo que proponen es eso que llaman el método ABA, que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual para los autistas. ¿A qué me refiero con terapia cognitivo-conductual? Me estoy refiriendo a todo un programa terapéutico en el cual llevan a los niños con unos terapeutas y además en la casa los padres de familia tienen que seguir con esa misma terapia y si es cognitivo-conductual sabrán el espíritu de la terapia. El espíritu de la terapia es cambiar comportamiento. Querer cambiar comportamientos habla, obviamente, de que la manera como se concibe el autismo en este protocolo tiene que ver más con la conducta, tiene que ver más con el comportamiento que con algo eh, subjetivo, psíquico, estructural, de identidad. Y cuando se piensa al autismo desde la perspectiva conductual, cuando se piensa que el asunto es que hay un problema en la conducta, la apuesta es premios y castigos. ¿Sí? Sencillo. Si buscan en internet fácilmente la terapia ABA, eh, suelen ser, en principio, solía ser medio traumático. Hoy, digamos, lo han dulcificado y entonces el premio es un abrazo, pero finalmente es la aceptación del adulto al niño, reforzar que me mire a los ojos, por ejemplo, ¿sí? Reforzar que diga una palabra, reforzar que no aletee, ¿sí? Es decir,
reforzar la normalidad, reforzar que el niño no se salga de los estándares. Es duro decir esto, yo hasta me cuesta decirlo, pero cuando uno lee el protocolo en su afán de eliminar ciertas actitudes, uno no deja de hacer las relaciones entre Asperger, lo nazi, la pedagogía curativa, el método ABA, y todo eso, digamos, bajo la sombrilla de la episteme moderna, que habla de protocolos, que habla de estándares, que habla de que el niño mejora porque pone menos problema, habla de que el niño mejora porque mira los ojos, el niño mejora porque habla más. Contrario a eso, ya lo dije ahorita, contrario a eso, ellos plantean 18 de junio, Día del Orgullo Autista. Cuando, cuando contrapongo esto a esta foto, digamos, es precisamente la tensión que me interesa siempre plantear. Y es la tensión en la cual se encuentran el protocolo como un asunto de expertos que hablan sobre el autismo y del otro lado, los autistas mismos haciendo cosas por ellos. ¿Sí? En Colombia, por ejemplo, existe la Asociación de Autistas de Colombia, Autiscol, y ellos, digamos, están construyendo una, una vida en grupo. Es un grupo particular porque es un grupo de autistas. Cuando digo particular es porque, digamos, cuando he dicho que es en el nivel de la subjetividad en donde ubicamos el autismo, entonces los vínculos con el autista son diversos, son singulares, son por fuera del protocolo, y entonces ellos incluso pongo la atención, ¿cierto? El protocolo y ellos pensando en su identidad. En esa tensión aparece algo muy complicado para ellos, que es el asunto del autodiagnóstico, de si ellos pueden nombrarse como autistas o no. Desde la episteme moderna es absolutamente mm, imposible que alguien se autodiagnostique. ¿Sí? Cuando uno se sale de esa episteme moderna en la cual el experto es el que dice cuál es mi etiqueta, entonces se abre la posibilidad de lo que ellos llaman el autodiagnóstico. Se abre la posibilidad, que es finalmente, digamos, si mi análisis en esta investigación fue identificar de qué forma colonizan a los autistas con este protocolo, digamos, lo que finalmente también aparece es cómo ellos comienzan a construir una episteme, lo que yo comienzo medio a nombrar como una epistemia autista. Me parece que ellos se están reuniendo, en Autiscol lo llaman autisteando entre autistas, porque saben que su manera de armar grupo es muy singular. Entonces, ellos se están reuniendo
Ellos están luchando jurídicamente por sus derechos. Ellos se están casando. Ellos viven solos. Es decir, ellos tienen una manera singular de vivir y ellos acuden al término identidad, identidad autista. Porque siguiendo mi hipótesis, ellos están construyendo una nueva episteme desde los bordes, desde las afueras de los discursos oficiales. Una episteme en la cual nadie afuera del sujeto le va a dar su identidad. Una episteme sin la oficialidad que los mira como enfermos, que los quiere curar y que al parecer los quiere desaparecer con métodos oficiales. Marlon, disculpa, Sí, nos quedan 3 minutos. dale, voy a... Ah, no, yo no puedo dejar de decir este paréntesis feminista. Cuando hablamos del autismo, siempre, siempre hablamos de Kanner y Hans Asperger. Un paréntesis desde la episteme feminista. Quienes no están cerca del tema del autismo por cultura general, fácilmente pueden identificar a Leo Kanner y a Hans Asperger como los precursores iniciales de esa entidad llamada autismo. Pues bien, señoras y señores, la historia patriarcal suele olvidar a Grunja Efimovna Zukareva, psiquiatra rusa de origen judío, y ya con esos rusa y judía, eso ya la hace por fuera de lo oficial. Grunja Efimovna Zukareva, que incluso antes que Kanner hizo la primera descripción detallada del autismo en 1925. El asunto es que solo hasta 1966 se tradujo su texto al inglés. Grunja Efimovna Zukareva, supongo que pasarán muchos años hasta que junto a Kanner y Asperger nombremos a Grunja Efimovna Zukareva. Ahí está el texto en ruso en internet si lo quieren. Aldo, dale, tal vez con las preguntas podamos Marlon, si seguir quieres pensando. cerrar tranquilamente, pues tienes 5 minutos para cerrar con lo Ah, que quieras cerrar. uy, dale, dale, sí, muy importante. Porque eh, quisiera cerrar con esta pregunta. ¿Qué es lo que queda por fuera del campo de visión del científico de la conducta y del terapeuta? Y el terapeuta que sigue esos principios. Sí. Está la episteme moderna y pensemos que la episteme lo que hace es construir ciertos saberes. ¿Cierto? Entonces, yo me hago la pregunta, ¿qué queda por fuera de la episteme moderna? Perdón, ¿qué queda por fuera del autista cuando es la episteme moderna el ojo que mira? Y es esto, es el autista como sujeto de la enunciación. Eh, Citamos un libro, La razón por la que salto, Naoki Higashida, dice, él escribe. No escribe pero no habla, ¿sí? Es un autista mutista. No te preocupes por él, prefiere estar solo. Eso lo pone entre comillas. ¿Cuántas veces he oído eso? Yo no creo que ningún ser humano desee realmente estar a solas, no puede ser. En el caso de los autistas, lo que nos pone nerviosos es el causaros está la traducción en español, causarles, causarles problemas a los demás, incluso hacerlos a ustedes enfadar. Por eso nos cuesta estar con otras personas y por eso a menudo acabamos solos. ¿No? Lo cierto es que nos encantaría estar con otras personas, pero como las cosas nunca nos salen bien, acabamos acostumbrándonos a estar solos sin darnos cuenta siquiera de qué ocurre. Cada vez que oigo que alguien comenta lo mucho que me gusta estar solo, me siento desesperadamente apartado. Es como si me estuvieran dando la espalda a propósito. Cuando ustedes que seguramente no están cerca del tema del autismo, escuchan la palabra autismo, siempre se asocia a soledad. Es que ellos son seres solos. Y entonces, cuando uno los escucha a ellos, uno escucha cosas de este estilo.
Y entonces uno dice, no, no, definitivamente no hay nada en la esencia del autismo, además de que no hay esencia, pero terminemos la frase. No hay nada en la esencia del autismo que diga que ellos son estructuralmente solos. No hay nada de eso. Lo que sí hay es el hecho de que los estándares los excluyen. Eso sí, de eso sí sabemos los que escuchamos todo el tiempo los autistas. Los estándares de la escuela, los estándares amorosos, los estándares de amistad, los estándares laborales, todos esos estándares lo que hacen precisamente es excluir a alguien que se salga de los estándares. Por eso el problema no es exactamente del autista, sino que el problema es, a mi juicio, de la episteme moderna que sin medir consecuencias quiere que todos los sujetos respondamos a estándares.